Dale, ya. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Bresiliana Zambrano Cruz, acompañada de mis compañeras Nigeria Ramírez Plazas, Carolina Ceballos Solano. Grupo colaborativo 93, identificación de situaciones de primeros auxilios. Vamos a hablar de las heridas. Las heridas son lesiones que rompen los tejidos u otros tejidos del cuerpo, como aparece en la imagen. ¿Cómo se clasifican las heridas? Las heridas se clasifican como excepciones: localización, profundidad, gravedad y más habitual abiertas, contusas, incisas, penetrantes y punzantes. Penetrantes, que el cuchillo entra entre la piel; punzantes, que es como un cuchillo o navaja. Y puede, digamos, y como apareció en la otra imagen, hay tipos de heridas que pueden ser un poco profundas por el problema de que la herida es muy profunda, entonces hay que hacerle un tipo de presión para que no haya mucho sangrado. Siguiente diapositiva. Otras heridas presentan complicaciones durante el proceso de infección y los hematomas producen hinchazón y aumento de tensión en las heridas saturadas. Hay tipo de infección cuando la herida no se limpia y no se tiene un cuidado para que no haya ese tipo de infecciones. Hay algunas heridas que producen complicaciones graves en los pacientes, hay heridas que ya son muy profundas y hay mucha salida de sangre que ya toca con un médico especializado para que haga la curación y sus respectivos medicamentos. Hay heridas leves que se pueden auxiliar a la persona. Por ejemplo, si se cae y se raspa, es una herida que uno puede lavarse las manos y curarla con facilidad y cuidados que se requieran para que no se infecten. Hay heridas graves que ya se requieren de un médico especializado, como aparece en la imagen. Siguiente diapositiva. Acciones inseguras de las heridas. Las acciones inseguras de las heridas es no limpiar adecuadamente la herida antes de aplicar el tratamiento para infección o proteger la herida adecuadamente para evitar la exposición de agentes infecciosos. No cambiar regularmente los apósitos, vendajes sucios o mojados. Cuando están sucios o mojados, entonces eso requiere que haya infecciones. Tocar la herida con las manos sucias o no lavadas también puede provocar infección. Rascar la herida con objetos contaminados. No seguir las instrucciones del médico para el cuidado de las heridas. Esos son tipos de infecciones que pueden causar. Siguiente. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Hay que lavarnos las manos, mirar cómo es la herida para sí mismo curarla, si no hay sangrado, limpiarla, desinfectarla, ponerle un vendaje. Siguiente diapositiva. En las fracturas está la fractura de que hace referencia a los huesos quebrados. Tipo de fractura, está la oblicua, puede crecer un poquito, compañera, que casi no logro verla. La transversa, la lineal, la oblicua compuesta, la oblicua descompuesta, tallo verde y ¿cuál es la otra? Perdón, que no la logro ver. Y cominuta, eso. Esos son los tipos de fracturas como aparece en la imagen. Puede ser la mano, el pie, el brazo. Los signos y síntomas están la hinchazón, dependiendo del tipo de herida, está el hematoma, también hay sangrado, puede haber dolor intenso, entumecimiento, también hay hormigueo, rotura en la piel con el hueso que protruye, movimiento limitado en capacidad de moverse. Siguiente diapositiva. Hay que aplicar la presión en la herida. Cuando la herida hay mucho sangrado, entonces hay que aplicar la presión, con paño, tela limpia en la zona afectada, inmovilizar la lesión y no mover el hueso ni empujar para que ya se requiere un médico especializado para que atienda el caso. Siguiente. Los primeros auxilios es mirar si la persona, calmarla, examinar si hay otro tipo de herida, examinar si está respirando y esperar el médico especializado que sea el que lleve el caso. Siguiente. Acciones inseguras de la fractura. Ignorar las señales de advertencia del peligro de manipular objetos pesados, movimientos bruscos, no seguir las normas de seguridad, aplicar un deporte de alto riesgo y tener precauciones necesarias para evitar lesiones graves en estas fracturas. Siguiente. Quemaduras. Las quemaduras son producidas por sustancias corrosivas o un exceso de calor.
La quemadura en adultos mayores y niños son quemaduras graves y profundas porque la piel es delicada. Siguiente. Hay quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. La quemadura de primer grado es como aparece en la imagen, que es un leve, en la segunda ya es un poco más profunda y en la tercera ya es una quemadura que se requiere de médico especializado porque ya come un poco de la carne. Siguiente. Los signos de quemadura aparece como en la ampolla, la mano roja o como aparece en el brazo rojo, que ya es una quemadura leve que se puede echar, digamos, cualquier crema o fresca para calmar el ardor. Siguiente diapositiva. Quemaduras se dividen en dos grupos, quemadura menor y quemadura mayor. Quemadura menor, que es leve, que se puede tratar en casa, y quemadura mayor, que ya se requiere de un médico. Siguiente. Esas quemaduras, cuando hay que pedir ayuda, eso hay, compañera. Prevención de quemaduras y acciones inseguras. Hay que alejar los mangos de las ollas del borde de la estufa, tener cuidado al destapar una olla con presión o microondas. Hay que tener cuidado con los líquidos calientes, alejarlos de los bordes del mesón, mantener a los niños alejados de la cocina, usar indumentaria de acuerdo a la actividad que se realice. Hay que usar delantal, gorro, guantes para no irnos a quemar, usar protector para exponernos al sol o algo para taparnos con del sol y precaución al usar químicos y también combustible. Siguiente. Eso. Cuando hay que pedir ayudas, quemaduras de color rojo oscuro, aspectos brillantes con muchas ampollas, las quemaduras de 2 pulgadas, cuando la piel está quemada, está seca y con muchas manchas blancas como aparece en la imagen. Entonces hay que buscar ayuda de un médico. ¿Cuáles son las acciones seguras que las quemaduras puedan incluir? Como manipular líquidos calientes sin protección, fumar en áreas donde hay líquidos inflamables y dejar objetos muy al pie que nos pueda causar la quemadura. Siguiente. Ya le toca a usted, compañera. Hemorragias. Una hemorragia se define como la salida de sangre de un vaso sanguíneo, arteria, ya sea en la arteria, en la vena o capilar. Puede producirse por la severidad de la herida. ¿Dónde se produce la hemorragia? Como lo indiqué, se puede producir venosa, que sangra en forma continua, color rojo oscuro, o hemorragia arterial, sangra a borbotones, color rojo claro, hemorragia capilar, sangre en forma pareja, pequeñas gotas. ¿Cómo se clasifican las hemorragias? Se clasifican internas, externas y exteriorizadas. Las internas se producen en el interior del organismo y se acumula en él. Las externas se producen en el exterior y son visibles. Las exteriorizadas se producen en el interior y toman contacto con el exterior por orificios naturales. Aquí dice, como lo podemos ver en la imagen, hemorragia, liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Están los tipos arterial, venosa y capilar. eh, Está por naturaleza interna o externa y pueden ser espontánea, deficiencia de coagulación, toxicidad o traumáticas. Los tipos de hemorragia están la arterial, capilar y venosa. Los signos y síntomas son, depende de la gravedad y el tipo de hemorragia producida, las más habituales son alteración del pulso, que puede presentarse rápido, más de 100 latidos por minuto, débil, dificultad en la palpación o ausente respiración rápida, más de 20 respiraciones por minuto y superficial, pupilas dilatadas, sed debido a la pérdida de la sangre en el organismo. Las acciones y técnicas a ejecutar ante una hemorragia son: hay tres pilares muy importantes que están contenidos en el ABC del sangrado. A, alertar y llamar para activar el sistema de emergencias. B, hay que ver si hay sangrado y encontrar la herida que lo provoca. La C, compresión. Hay que aplicar presión para detener el sangrado. Aquí, como podemos ver, hay que aplicar presión directa sobre una herida externa con un vendaje estéril, un trozo de tela limpio o incluso una prenda de vestir, en caso de que no haya un vendaje estéril.
Las acciones inseguras de las hemorragias. Manipular objetos afilados sin precauciones. No utilizar equipo de protección personal. Ignorar las señales de advertencia médica como presión arterial alta que podrían mantener el riesgo de las hemorragias internas. No recibir entrenamiento adecuado en primeros auxilios. Y consumir alcohol en exceso puede aumentar el riesgo de lesiones que podrían causar hemorragias. La epístasis. La epístasis es una hemorragia nasal, también llamada epístasis. Es una pérdida de sangre por la nariz debido a una rotura del tejido interno que recubre la cavidad. Se denomina epístasis a todo fenómeno hemorrágico originado en las fosas nasales o cavidades anexas de regiones vecinas. Los signos y síntomas ante una epístasis son sangrar la nariz, ya sea espontáneo o inducido, por hurgarse o sufrir un traumatismo, sangrado por la nariz o por boca, sudoración, taquicardia. Las acciones y técnicas que debemos ejecutar ante una epístasis, hemorragia nasal, serían sentarse y inclinar la cabeza hacia adelante, mantener la cabeza levantada, sonarse la nariz suavemente, esto eliminará los coágulos sanguíneos. Respirar por la boca, taparse las fosas nasales con los dedos y evitar otro sangrado de nariz. Si te sangra otra vez la nariz, hay que intentar de nuevo los pasos de primeros auxilios. Las acciones inseguras de una epístasis es manipular la nariz de forma brusca o introducir objetos extraños en las fosas nasales. Exponerse a factores desencadenantes conocidos como aire seco, alergias, cambios de temperatura o lesiones de la nariz. Obstrucción de la vía aérea. Una obstrucción de las vías aéreas se produce cuando algo impide que el aire entre en las vías aéreas de los pulmones y también salga de ellas, ya sea por atragantamiento o infección. La clasificación de la obstrucción puede ser de dos tipos, está la incompleta y la completa. La incompleta sería el cuerpo extraño no tapa toda la entrada del aire, por lo que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa y la persona empieza a toser. En el caso de la completa está que la persona no tose, no habla, esto indica que ya no entra ni sale aire, pues las cuerdas vocales se mueven gracias a la vibración que produce el aire al respirar, generalmente la sienta. Los signos y síntomas ante una obstrucción por vía aérea son: el paciente puede ser consciente o inconsciente, dificultad respiratoria acompañada de estridor o ausencia de respiración, tos silenciosa o inefectiva, posible cianosis, imposibilidad para hablar mostrando el signo universal del atragantamiento. El signo universal del atragantamiento son las manos agarrándose el cuello, aquí como lo podemos ver en esta imagen. Acciones y técnicas que ejecutar ante una obstrucción por la vía aérea. Está la técnica de barrido con el dedo y está la maniobra de Heimlich. Hay que coger la persona, sostener el tórax con una mano e inclinar la víctima adelante de manera que si el objeto es liberado se facilite su salida por la boca. Hay que realizar hasta 5 golpes secos interescapulares con el talón de la otra mano. Hay que comprobar si cada golpe en la espalda solucionaba la obstrucción de la vía aérea. Las acciones inseguras. No supervisar adecuadamente a niños pequeños mientras comen o juegan con objetos pequeños, que eso podría ser aspirados y causar la obstrucción de la vía aérea. No tomar precauciones al comer alimentos que presentan un riesgo de atragantamiento. Consumir alimentos o líquidos demasiado rápido, lo que aumenta el riesgo que se produzca una obstrucción de la vía aérea. Sigue, compañera. Saludos, mi nombre es Carolina y a continuación les hablaré sobre los esguinces. Un esguince es una lesión en los ligamentos. Esto ocurre cuando un ligamento se estira o se desgarra debido a una torcedura o movimiento brusco en la articulación. Encontramos diferentes tipos de esguince, del grado 1 al grado 3. El grado 1 es una laceración leve en los ligamentos, el grado 2 un desgarre moderado y el grado 3 un desgarre total del ligamento. Los signos y síntomas es dolor articular o dolor muscular, hinchazón, rigidez articular y cambio en la coloración de la piel, incluso hasta hematomas. Los primeros auxilios a ejecutar, primero descansar la zona afectada manteniendo el pie elevado, aplicar compresa durante las primeras 48 horas, ya que esto ayuda a desinflamar y a aliviar el dolor. Y también envolver
la parte lesionada con una compresa. Siguiente. Las acciones inseguras de los esguinces es no realizar calentamiento o estiramientos adecuados antes de iniciar una actividad física, ignorar las señales de fatiga o debilidad muscular durante el ejercicio, no utilizar calzado adecuado para la actividad física. Siguiente. La luxación es la separación de los dos extremos de los huesos. Los signos y síntomas es inflamación, edema local, hematoma, dolor e impotencia funcional. Los primeros auxilios en las luxaciones es inmovilizar en la misma línea de deformidad, no reducir, es decir, no intenta volver al hueso a su lugar porque podría causar un daño mayor, y traslado urgente al centro asistencial más cercano. Las acciones inseguras relacionadas con las acciones es realizar movimientos bruscos o repentinos que excedan el rango normal de movimientos de una articulación, no utilizar técnicas adecuadas al levantar objetos pesados, lo que podría provocar una carga excesiva y aumentar el riesgo de luxaciones, y participar en actividades deportivas sin el equipo de protección adecuado o sin recibir la capacidad necesaria para evitar lesiones articulares. Siguiente. El traslado de paciente, transportar a una persona de un lugar a otro, sea en camilla, en silla de ruedas, entre otros medios y métodos. Encontramos los medios mecánicos, que es el carro camilla, ese está compuesto por ruedas, baranda, para una mayor seguridad en el paciente, y también se puede graduar la camilla dependiendo la posición que se requiera. Siguiente. Está la camilla marina. Siguiente. Entre los medios mecánicos también encontramos la férula cervicodorsal-lumbosacro, cosijea, o conocida como camilla rígida o tabla. Siguiente. La camilla pediátrica, especialmente para el traslado de los niños. Siguiente. El arrastre es transportar a la persona de un lugar a otro por medio del suelo. Siguiente. Entre los arrastres encontramos arrastre por los pies. Se coloca el paciente en el suelo, en un lugar seguro, en decúbito supino, y el socorrista se coloca por los lados de los pies y lo arrastra. Está el arrastre por bombero. Siguiente. El arrastre por medio de una sábana. Siguiente. Las camillas improvisadas. Siguiente. Las acciones inseguras de traslado de pacientes es levantar o mover al paciente sin utilizar técnicas adecuadas de levantamiento seguro, no utilizar el equipo de ayuda adecuado como camillas, silla de ruedas, o facilitar el traslado del paciente, no comunicarse adecuadamente entre el personal médico durante el traslado del paciente, lo que puede llevar a errores o malentendidos que podrían poner en peligro la seguridad del paciente. Siguiente. La amputación es la ausencia de alguna de las extremidades de nuestro cuerpo, sea de los pies, de las muñecas, los brazos, del dedo. Esto es a causa de una lesión o un accidente que ocasionó una amputación. Entre los signos y síntomas está el sangrado, dolor. También está, esto se divide en amputación parcial e incompleta. Perdón. Siguiente, la amputación parcial queda la parte de la conexión de tejidos blandos. Según la gravedad de la lesión, se puede o no volver a conectar la extremidad parcialmente cercenada. Siguiente. Y en la amputación completa, la parte del cuerpo resulta totalmente cercenada. Siguiente. Los primeros auxilios es controlar la hemorragia, prevenir el shock. Si es parcial, no retirar la parte afectada, pues ya que esto
aumenta las probabilidades para una reimplantación que logre buenos resultados, llamar a emergencia y trasladar al paciente al centro asistencial. Las acciones inseguras de una amputación es no usar el equipo de protección adecuado al operar herramientas eléctricas o mecánicas, ya que esto puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión grave. Ignorar las señales de advertencia médica como la falta de circulación sanguínea o la presencia de infecciones graves en una extremidad. Siguiente. Muchas gracias.